Bien, de inmediato, ¿verdad? Comenzamos un nuevo mano a mano. En esta oportunidad le damos las gracias por este contacto a Patricio Melero, el presidente de la UDI, con una semana bastante agitada y últimas horas más agitadas en materia política. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo desde el Congreso. Hola, ¿cómo está Gonzalo? Muy buenas tardes a todos quienes están en la sintonía de este mano a mano en este minuto. Muy bien, pues bueno, vamos de inmediato, ¿verdad? Vamos a comenzar por el tema del diálogo. Finalmente, un diálogo que no se concreta. El gobierno, a través del ministro vocero, ha señalado que no les gusta, ¿verdad?, esto de las condiciones y que en definitiva el diálogo ha quedado suspendido si se supedita a ciertos temas. ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de que este diálogo no haya llegado a buen puerto? Creo que esa opinión la tienen que dar los propios auditores en base a la evidencia que hay, Gonzalo. Recordemos que es el senador Camilo Escalona, presidente del Senado, quien hace 10 días atrás más o menos llama al ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, y le ofrece ser él un puente para avanzar en el diálogo entre el gobierno y la oposición en temas que en ese minuto se señalan que son muy importantes, básicamente en la educación, en el sistema tributario y otros. Producido eso, el ministro del Interior responde que es un gran gesto y que el gobierno está en la mejor disponibilidad. Pero ¿qué ocurre? El recién asumido presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, le quita todo piso al presidente del Senado, Camilo Escalona, socialista, diciéndole que el PPD no está disponible para llevar adelante ese diálogo con el gobierno y que no es él el interlocutor adecuado para hacerlo. Así las cosas quedamos esperando hasta que hoy día se produce una reunión de todos los partidos de la concertación y después de que Quintana le había quitado todo piso a Escalona, vuelven hoy día y dicen: estamos disponibles para reiniciar un diálogo, pero ahora tiene que hacerlo no solamente con el presidente del Senado, sino que tiene que hacerlo con 8 personas más de todos los partidos de la concertación, y esa es la agenda, ¿no? Perdón, usted le asigna solamente relevancia ante este quiebre, ¿no?, a la actitud del presidente del PPD, del senador Quintana, porque también hay dos elementos que confluyen, porque este fin de semana pasaron hartas cosas. De partida está el mensaje, ¿verdad?, mediante una carta de la expresidenta Bachelet, donde ella también manifiesta para la Junta de la Democracia Cristiana una serie de puntos donde también se incluyen estos temas como relevantes de discutir. Y también está la entrada en el escenario del expresidente Ricardo Lagos, que se reúne con 4 diputados de Renovación Nacional, también para hablar del tema del cambio al binominal. Entonces, yo no sé a cuál de estos factores usted le atribuye más relevancia a la hora del quiebre del diálogo. Gonzalo, es muy interesante su planteamiento, pero esas otras reuniones son colaterales. La carta de la presidenta, la reunión del expresidente Lagos con un grupo de diputados, no tiene que ver con la decisión del diálogo. Y el diálogo tiene que ver más bien con que yo creo que si usted quiere tener un diálogo fructífero, fecundo, que dé resultados, usted tiene que primero lograr un acuerdo en una agenda y decir: estos son los temas, y dentro de los temas un orden, y dentro del orden prioridades. Lo que ocurre es que después de esta quitada de piso al presidente del Senado, vuelven los partidos de la concertación con un nuevo enfoque y nos dicen: nuestra prioridad son los temas políticos, la reforma electoral y otros, y nosotros decimos: ¿pero cómo? Si el interés de la gente está más bien en la educación, en la salud, en cómo enfrentamos a los encapuchados, en las leyes que están en el Congreso, y nosotros les decimos: preferimos primero, antes que todo, una agenda social, una agenda que tiene que ver con la educación, con los temas pendientes, que ya hay proyectos de ley en el Congreso, antes que las reformas políticas. Pero que eso, también eso las podemos discutir, pero hay un tema de prioridades, ¿no? Porque yo creo que, yo creo, esto me da la sensación de que se plantea como carriles paralelos, ¿verdad?, que pueden ir de la mano. Son discusiones y debates que en un sistema democrático se podrán discutir. Claro, entonces para eso usted no necesita, Gonzalo, un acuerdo de tratar los temas. En un sistema democrático lo que ocurre es que entonces el Congreso, normalmente a través de sus procedimientos, va resolviendo las leyes y los proyectos que están presentados en educación, en reforma tributaria, en la agenda social y otros, y no necesita un acuerdo, y busca usted entonces por temas los acuerdos en cada comisión. En educación se resolverá qué se aprueba y qué se rechaza, pero aquí se entendió de la iniciativa original de Camilo Escalona, a quien yo rescato el verdadero y sincero objetivo que él buscaba, que después no tuvo el piso
en el PPD y en la concertación. ¿El senador Escalona concertación. no quería incluirla en la conversación el cambio al sistema binominal? Sí, pero sin condicionarlo y sin ponerlo como en primer lugar de la agenda, sino que más bien él planteó un acercamiento para destrabar el trámite legislativo de iniciativas que estaban y que están en el Congreso Nacional. Sí. Yo creo que desgraciadamente este diálogo en los términos que se planteó originalmente por el senador Escalona y que había sido aceptado por el ministro del Interior fracasó. Creo yo, desde mi punto de vista, fracasó por una intransigencia del PPD y del senador Quintana como nuevo presidente y porque no hubo acuerdo en priorizar los temas sociales, de educación y otros antes que los temas políticos. Diputado. Entonces, así las cosas, yo creo que es mejor que el Congreso, Gonzalo, funcione libremente, busque los acuerdos en cada comisión legislativa y avance sin necesidad de un acuerdo previo, sino que avance en torno a las iniciativas que están en el debate legislativo hoy día. Diputado, ¿no le parece a usted que hay cada vez más una confluencia de varios sectores con respecto a cambiar el sistema binominal y que esto algo nos quiere decir? Porque parece que la UDI se está quedando bastante sola en no querer hacerlo. No, yo creo, Gonzalo, que en la discusión del sistema electoral es muy importante plantear derechamente algunas cosas. En primer lugar, la UDI está absoluta y totalmente disponible a conversar, a dialogar y a debatir el sistema electoral del futuro. Se lo digo yo como presidente de este partido y es un tema que nosotros lo hemos resuelto. ¿Qué es lo que nosotros sí decimos? En primer lugar, que no implique aumentar el número de diputados y de senadores. La propuesta que tuvo el expresidente Ricardo Lagos con un grupo de 2 diputados de Renovación Nacional más otro grupo de la Concertación que encabeza el diputado Jorge Burgos, implica un aumento de 30 nuevos diputados y 12 nuevos senadores. Gonzalo, 42 nuevos parlamentarios con un costo de 42.000 millones de pesos. Pero dicen en 4 que no años. implicaría un aumento de los costos, que sería exactamente con los mismos costos actuales. Eso, Gonzalo, no es cierto, perdóname que se lo diga. Lo que están diciendo es que sería con el actual presupuesto del Congreso Nacional, sí, que es muy distinto. Pero significa entonces que se dejan de hacer cosas en el Congreso Nacional porque el presupuesto que hoy día hay es el que permite el desempeño de un parlamentario. Entonces yo le pregunto a los chilenos, ¿necesitamos 30 diputados más y 12 senadores más con un costo de 42.000 millones de pesos o basta con lo que está? Pero en la allá... UDI creemos, señor don Gonzalo, que basta con los parlamentarios que hay y que cualquier acuerdo que se busque en esta materia tiene que ser sin aumento de parlamentarios. Pero más allá del aumento, sí, más allá del aumento es que es la cantidad que podrá haber, no, por supuesto, no le resta importancia. ¿No? Yo creo que hay mucha gente, mucha ciudadanía que también se lo cuestiona. ¿Para qué más parlamentarios? Puede ser. Pero ¿no cree usted que en definitiva sí hay que revisar el binominal? Si es un sistema que genera diferencias y genera diferencias y descompensaciones incluso dentro de la propia alianza. Hemos conversado acá con personeros de Renovación Nacional y nos decían, bueno, la UDI se siente cómoda, claro. Sí, por ejemplo, con una diferencia de entre 4 o 5%, tienen 37 diputados y Renovación Nacional tiene 18. Entonces, hay desbalances y hay un tema de representatividad que hay que revisar. No, Gonzalo, por eso yo le digo, yo estoy abierto a la discusión. Lo único que yo digo es que esta afirmación, que el binominal hay que cambiarlo a todo evento, permítame hacerle una afirmación que es demostrable. El sistema binominal ha sido mucho más proporcional que sistemas proporcionales por sí mismos. Porque si usted mira en bloques, alianza, concertación, sin entrar en el detalle por partido, en los 2 grandes bloques, la diferencia entre los votos obtenidos por los bloques y los escaños o los asientos obtenidos en el Parlamento es de 8,9. que se beneficia en un 4,2 puntos la concertación y en 4,7 la alianza. Este es el subsidio, por así decirlo, de más escaños que votos. Lo que cualquier sistema proporcional tiene ese tipo de errores. O sea, esto de que el sistema binominal favorece muy fuertemente a los partidos de la alianza versus la concertación no es cierto. En segundo lugar, la concertación también se ha visto muy beneficiada en términos proporcionales por este sistema que le ha dado también de positivo estabilidad económica y política al país. Los presidentes de la concertación, el mismo expresidente Ricardo Lagos, sabe de esto porque él pudo alcanzar grandes acuerdos cuando se vio afligido en el tema de los sobresueldos o cuando se vio afligido en el tema del MOPGATE al poder negociar con grandes bloques. El multipartidismo, Gonzalo, que tuvimos en Chile
hasta antes del 73 le generó mucho daño a la democracia, porque cuando usted tiene muchos partidos políticos dificulta los acuerdos. Entonces, ¿pero qué pasa es... con la crisis de representatividad que hay? Porque es un tema que va a haber que enfrentar en algún momento. Entonces, nosotros podamos entender como ciudadanos que ustedes legítimamente tengan una postura, tengan una diferencia de opinión, eso es claro, pero ¿por qué no se puede debatir y no se puede discutir? ¿Por qué ante... Gonzalo, le vuelvo a decir, ante el ¿quién tema... dice que no se puede debatir y que no se puede conversar sobre Pero es que esto? lo que hemos visto en los últimos días, de lado y lado, es que no se han puesto de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo, sí, solamente Gonzalo, por el hecho del binominal. Claro, pero es que este ha sido el problema que la concertación tuvo durante 20 años, que nunca fueron capaces en 20 años que gobernaron, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, nunca en 20 años tuvieron acuerdo interno en la concertación. Señalan que no tuvieron los votos de parte de ustedes para aprobar. Pero Gonzalo, ¿cómo pueden decir eso? Si nunca se votó ningún proyecto, porque nunca presentaron ningún proyecto. ¿De qué votos me habla? Muéstreme un proyecto de ley que los 4 expresidentes de la concertación hayan enviado al Congreso Nacional para modificar el sistema binominal. Ninguno. ¿O sea, usted cree que ellos estuvieron cómodos con el sistema? Pero evidente, pues. Oiga, si la expresidenta Michelle Bachelet le encargó al ex ministro Benninger una comisión, esa comisión hizo un estudio, hizo una propuesta. Ahí está todavía, en el cajón de la expresidenta en La Moneda. Nunca se mandó ningún proyecto de ley. ¿Por qué? Sinceremos el debate. Porque nunca los diputados y senadores de la concertación estuvieron dispuestos a hacer un redistritaje, un reordenamiento y proponer un proyecto. Entonces hoy día, claro, es muy fácil decir cambiemos el binominal y plantear que se haga lo que ellos no hicieron en 20 años. Pero en fin, no nos quedemos atrapados en el pasado. Nosotros estamos disponibles y dispuestos a discutir fórmulas distintas, digamos, que dentro de un sistema mayoritario, que nosotros creemos que le asegura estabilidad al país, y sin aumentar diputados y senadores. Para la UDI ese es un tema determinante. Nosotros sinceramente creemos que no se necesitan nuevos legisladores. Y que podamos también abrirnos, ¿por qué no? Pongo sobre la mesa, ¿por qué no estudiar un sistema uninominal? Que en vez de aumentar diputados y senadores, reduzcamos. ¿Por qué no 100 diputados uninominales y 35 senadores en vez de 38? Hay que abrirse también a fórmulas que permitan reducir y buscar mecanismos de representatividad que sean adecuados. Y déjenme decirle algo, o sea, el sistema hay que discutirlo. Entonces uno no entiende, pero uno no entiende entonces por qué no se produce el diálogo. No, si el diálogo existe. Lo que pasa es que lo que tiene que haber es acuerdo sobre una fórmula que permita a los parlamentarios de la concertación y a los de la alianza ver si hay, frente a una propuesta concreta, elementos para llegar a un acuerdo. Y déjeme decirle algo sobre lo que usted planteó, Gonzalo, sobre la crisis de representatividad. Yo creo que hoy día, más que una crisis de representatividad, lo que tenemos en el país es una crisis de participación. La gente quiere ser más escuchada, quiere que las decisiones que se adopten sean más requeridas a la ciudadanía. Y eso no es culpa del sistema binominal. ¿O usted cree, digamos, que las movilizaciones del año pasado por la reforma de la educación tienen que ver con el binominal? ¿O usted cree que las demandas de mejor regionalización en el país, las demandas de Aysén o de Calama, tienen que ver con el sistema binominal? ¿O usted cree que la reducción de las listas de espera en los hospitales tiene que ver con el binominal? No. No, por supuesto que los problemas sociales no tendrán nada que ver con eso, claro, como las listas de espera y los problemas del día a día. Por supuesto que no. Pero la crítica es por los temas ciudadanos y reclaman mayor participación. Lo que muchos señalan, diputado, es que este sistema, esta fórmula, que es verdad, garantiza una estabilidad, pero cuando la estabilidad se transforma en un statu quo, donde hay solamente 2 mayorías, 2 grandes bloques que se van a repetir, también, y usted me tiene que conceder, significa que la ciudadanía no tiene mucho donde elegir, porque sabe que su voto necesariamente siempre se va a ir a las mismas fuentes. No, permítame, Gonzalo, rebatirle eso. Mire, dígame si acaso, en este gobierno, el haber aprobado la inscripción automática del voto voluntario no es un cambio gigantesco que incorpora a más de 5 millones, especialmente jóvenes, con el derecho a votar. Ellos decidirán si lo ejercen o no. Eso no existía antes. Estamos a punto de despachar en el Congreso Nacional una ley de primaria, que nunca se mandó en los gobiernos de la concertación. Ahora sí, que va a permitir que los partidos nunca más, entre 4 paredes, puedan resolver quiénes son los candidatos. Enseguida está la ley de Cores, que va a permitir la elección de los consejeros regionales. Y si usted me apura, yo también le firmo un proyecto de ley que restrinja la reelección de los diputados y los senadores a una cantidad de periodos y no la reelección permanente que a veces dificulta que puedan entrar otros. Entonces, dígame si acaso eso no tiene más valor que de repente pensar que una modificación al sistema electoral lo va a cambiar todo como por arte de magia. Esto tiene que ver también con otras formas de participación
que generen cambios y cuidemos a aquellos que le han dado estabilidad a un país que ha funcionado durante 22 años bien. No estamos en una crisis de la democracia. Lo que pasa es que a veces se le adjudica a la modificación del sistema binominal una suerte de solución a todos los problemas de Chile que no tienen que ver con el sistema electoral. El más proporcional de los sistemas, que es el sistema municipal, ha generado grandes elecciones de alcaldes y concejales y no ha generado ninguno de los elementos de distorsión que se le pueden adjudicar en su forma de funcionar. Y el sistema, la elección de parlamentarias y de diputados y senadores ha generado también reciprocidades democráticas que hoy día están expresadas. Y los chicos, ¿por qué hoy día en la Cámara de Diputados pueden haber 3 diputados comunistas, Gonzalo? Porque un acuerdo también. Claro, pero no están por sus votos. Porque perdóneme, usted con 5% de los votos, que es lo que históricamente ha tenido el Partido Comunista, usted no elige 3 diputados. Los comunistas que están en el Congreso y que tienen, y me parece bien que están gracias a los votos de la democracia cristiana. Sí, claro. Del Partido Socialista, del PPD y el Partido Radical, que se excluyeron de presentar candidatos propios en beneficio de un comunista. La bancada del Partido Radical, ¿por qué tiene más diputados que votos? Porque ha tenido también en un acuerdo la ayuda de los demás partidos de la concertación. ¿Qué de malo tiene que en un conglomerado político tengamos también capacidades de generar acuerdos que permitan la exclusión de los más chicos? Eso ha funcionado bien en el país, Gonzalo. Diputado, con respecto a las reuniones que ha habido en los últimos días, ¿a la UDI le molestó la reunión de los 4 parlamentarios de Renovación Nacional con el expresidente Ricardo Lagos? ¿Por qué le molestó? No, a mí no me molesta nunca. ¿Ya? Que la gente se reúna a conversar. ¿Dónde está el problema? O a ponerse, o buscar una línea de entendimiento. Lo único nomás que me preocupa es que esto se haya realizado fuera del acuerdo que tenemos Renovación Nacional, la UDI, con el gobierno, de que las reformas al sistema electoral se conversan primero adentro de la coalición por el cambio y con el gobierno, antes de estar buscando iniciativas de ley que son muy inconvenientes. Y que también obviamente causó mucha molestia al interior de Renovación Nacional, según la expresaron sus propios dirigentes, porque se sintió que esos 2 diputados, o esos 4 diputados con Ricardo Lagos, estaban saliendo del acuerdo que teníamos. Y además, no me molesta en nada, pero no me gusta que antes de estarse juntando con Ricardo Lagos no se junten con nosotros a conversar estas cosas y que presenten un proyecto de ley que aumenta 42 parlamentarios más. Creo que es un mal proyecto el que están acordando ellos con el expresidente Ricardo Lagos. ¿Usted hace alguna lectura especial del ingreso en escena con este tema del expresidente Ricardo Lagos? ¿Le llama la atención? ¿Qué lectura le da? No, yo creo que al expresidente Lagos lo anima a hacer ahora lo que no hizo cuando fue presidente. Quizás expiar su propia responsabilidad de no haber tenido la capacidad de liderar una reforma política durante su gobierno, y la quiere hacer ahora como expresidente, pero me parece legítimo que tenga ese propósito. Bien. En otros temas también han tenido diferencias con Renovación Nacional, o por lo menos con algunos de sus miembros. Por ejemplo, vamos a un tema de hoy, que es el salario mínimo. ¿Qué le parece esta postura, por lo menos declarada por el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con respecto a que les parece insuficiente el proyecto presentado por el gobierno y que ellos están por un piso de 200.000 pesos para el salario mínimo? Gonzalo, yo creo que este tema del salario mínimo siempre se presta para muchas expresiones que son hechas con el fin de dejar contenta a la gente. ¿Por qué no 300.000, podría decirle yo? ¿Por qué no 400.000? Me parece que esa es una discusión inadecuada sobre lo complejo que es el tema del salario mínimo, porque tiene que ver más que nada con el porcentaje que usted lo sube en relación al crecimiento económico que el país está teniendo. Este año las proyecciones son que Chile va a crecer más o menos un 4,5, un 4,6%. La propuesta del gobierno es reajustarla al 5%. Mi sector político, la UDI, le está pidiendo al gobierno que haga un esfuerzo mayor, porque me parece que se puede hacer. Pero también hay que hacerse cargo de la crisis internacional. Mire lo que está pasando en el mundo, eso repercute en Chile. Entonces, si usted produce reajustes muy altos, no lo estoy pensando en las grandes empresas, piense usted en una empresa pequeña que tiene 3, 4, 5 empleados, que ganan un salario mínimo, que son muchas veces jóvenes, que no tienen mayores estudios ni preparación. Usted, ese pequeño empresario, si le sube en un 10% o en un porcentaje de 250.000 pesos, como está planteando la CUT, es una linda cifra.
pero deja cesante a mucha gente. Entonces esto hay que mirarlo siempre con sentido de responsabilidad, más que la cifra que se está planteando, y creo que el esfuerzo que se haga en esta materia tiene que ir en relación al crecimiento del país. Pero si el país crece más, entonces sí, el salario mínimo también crece, ojalá un poco que el crecimiento que está teniendo el país. Pero ante la propuesta del gobierno, para la UDI, ¿también es necesario hacer un esfuerzo mayor? Sí, yo creo que la propuesta del gobierno, que es de un 5% de reajuste, que está levemente superior al al crecimiento económico del país, admite y permite un incremento mayor, y así se lo he planteado en el día de hoy al gobierno, en el sentido de que en el trámite legislativo podamos mejorar esa cifra en un porcentaje un poco más alto, a objeto de poder enfrentar este tema sin alterar el tema del empleo, pero también con armonía a la realidad que el país está teniendo. En lo personal, diputado, ¿usted cree que puede haber espacio para acercarse a los 200.000 pesos? Mire, Gonzalo, nada me gustaría que decirle que sí. Pero yo he acostumbrado en mi vida pública a no hacer demagogia con estas cosas. Y creo que plantear un reajuste prácticamente del 10% del salario mínimo en un país que va a crecer 4 y tanto, y en un mundo que se desploma en dificultades, en recesión, donde nuestros productos van a enfrentar dificultades, que cuando Europa y Asia y el mundo se vienen abajo, eso repercute de inmediato en el empleo y en la producción de Chile. Entonces tenemos que ser cautos, tenemos que ser responsables. Estos reajustes que se están planteando del 5, 6 o 7% son muy por sobre el promedio que entregó la concertación en 20 años, que estuvo alrededor del 2-3%, y el penúltimo reajuste de Michelle Bachelet estuvo por debajo, fue negativo, porque fueron, lo reconozco, responsables en el manejo de la economía. Si usted mira la serie de reajustes de los gobiernos de la concertación, fueron 2%, 3%, 4% en términos reales respecto al IPC. Hubo, claro, un año que fue 10%, pero la inflación fue de 11%. Bueno, todo va dependiendo también de las circunstancias, la coyuntura económica, escenarios internacionales, también están presentes en la discusión y crecimiento económico del país. Por supuesto. Ahora, ¿cómo se puede llegar, diputado, a una fórmula, dejando de lado las perspectivas políticas? Porque en esto también hay una visión, ¿verdad?, que es válida de atender para lado y lado, pero en el fondo, en el problema real, ¿cómo se puede llegar a una fórmula distinta para solucionar un problema que no es menor? O sea, cuando uno analiza que cerca de 800.000 personas ganan el sueldo mínimo y que se gastan el 70% en movilizarse y en comer, y que no les alcanza para nada más, ¿no se puede pensar en una fórmula distinta, en hacer estos ejercicios de presupuesto plurianual o un horizonte de varios años en que se encamine un sueldo un poquito mejor? Yo comparto plenamente, Gonzalo, eso. Es muy desgastador para el país, para los gobiernos, para los parlamentos, tener que en julio de cada año estar viendo el salario mínimo que se aprueba. Yo creo que usted puede perfectamente buscar una fórmula de acuerdos, y en eso estamos trabajando, y a la UDI le gusta mucho eso, que usted diga, ok, el crecimiento económico del país fue tanto, acordemos un porcentaje superior al crecimiento como salario mínimo, y sacar de la discusión que siempre tiene todos los componentes políticos, y vaya reajustándose el salario mínimo a la par que va creciendo el país o que van creciendo los salarios. Y yo creo que es perfectamente posible buscar una fórmula más de largo plazo que esta discusión que hay que estar teniendo anualmente, y que permite a la pequeña empresa, porque esa es la que realmente paga los salarios mínimos, adecuar también sus políticas, y al país planificar mejor el desarrollo de su economía. Me gusta mucho una propuesta de más de largo plazo. Diputado, finalmente, con respecto a lo que pasó el fin de semana, en lo personal, para usted la carta que envió la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, la expresidenta Bachelet, ¿es un mensaje de que viene a competir? ¿Es un anuncio de su candidatura? Se lo pongo al revés, Gonzalo. Si la expresidenta Bachelet tuviera la decisión de no volver a ser candidata, no estaría mandando esas cartas, y hace rato que habría dicho que no va a ser candidata, para alentar y permitir que otras candidaturas crezcan al interior de la concertación. Cuando ella guarda silencio sobre su retorno y manda una carta a un conglomerado tan importante como es la Democracia Cristiana, y no es una carta de felicitación nomás, sino que es una carta donde hace un conjunto de propuestas en materia política, es evidente que Michelle Bachelet es candidata a la presidencia de la República, y por consiguiente, como ella rompió
autorrompió su propio silencio, yo creo que sin duda esto la hace ahora tener que estar disponible a contestar las preguntas que los chilenos le queramos hacer, los requerimientos, los emplazamientos que le queramos formular respecto a su visión del Transantiago, que fue una de las políticas más fracasadas, o cómo va a enfrentar, digamos, lo que fue su desempeño en la oficina de ONEMI el 27 de febrero, o cuál es su visión del tema de la educación. En fin, la contingencia política entró a la oficina de Michelle Bachelet en Naciones Unidas y de ahora en adelante va a tener que estar disponible para estos fines. Y creo que el otro efecto político que genera esto es que esta carta mandada al presidente de la Democracia Cristiana en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana enterró, para mi gusto, definitivamente las candidaturas de Claudio Rego, de Jimena Rincón y de otros, porque es evidente que planteado por ella su retorno, no lo dice, pero... Pero por el contrario, ellos ratificaron que la Democracia Cristiana quiere ir a competir, a pesar de todo, a pesar de la carta. Sí, yo sé, sí, eso se dice, pero usted podrá comprender que es muy difícil que prosperen otras candidaturas frente al apoyo que concita en el mundo de la concertación la expresidenta Bachelet. Son voluntarismos propios que los partidos expresan, pero que no tienen un efecto real, porque en definitiva, cuando ella vuelva, todas esas candidaturas, aunque se haga primaria, van a ser primarias medias de mentira, para que lo digamos de verdad, solamente para zanjar una decisión que va a estar anticipadamente ya adoptada. Diputado Melero, muchas gracias por conversar con nosotros en este mano a mano. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Buenas noches.